Sí. Nuevamente, buenos días, hermanos, amigos, Dios les bendiga. Qué bueno poder estar aquí. En este momento en nuestra iglesia buscamos seguir estudiando lo que hemos estado estudiando desde hace ya unos meses. Y el día de hoy continuamos con lo que es la carta a Timoteo, ¿verdad? Primera de Timoteo 4, y el día de hoy nos vamos a concentrar en el versículo 12. Ahí vamos a poner nuestro foco. Quiero leerlo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Lo tenemos, hermanos. ¿Verdad? Ahí está. Dice así: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Esta es la palabra de Dios, mis hermanos, y quiero que oremos en este momento para entrar de lleno a la exposición de la palabra. Padre Celestial, abre nuestros ojos para que miremos las maravillas de tu ley. Dios eterno, te pedimos que nuestra mente pueda entender tu palabra y que de nuestra mente vengan nuestros corazones para que podamos llevar en acción, a cabo, Dios, lo que tú nos pides que hagamos. Padre, te pedimos que nos ayudes, que nos des un corazón contrito, humillado, para reflexionar y aprender de tu palabra y ser edificados, porque tu palabra tiene poder. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo bueno de predicar expositivamente, ustedes saben, es que yo no tengo que estar decidiendo todas las semanas qué voy a estar predicando, sino que el texto de la palabra de Dios determina qué es lo que se está predicando, qué es lo que se va a estar estudiando en la iglesia. Y eso nos permite a nosotros, como iglesia, estar pendiente, ¿no?, de qué será eso que se va a estar predicando, y al mismo tiempo puede ayudarnos a prepararnos en la semana y quizás comenzar a estudiarlos nosotros mismos para ver si estamos entendiendo la palabra como debería ser. Había yo querido quizás ir un poquito más largo del versículo 12, pero creo que es importante que pongamos nuestro foco en este versículo, solamente un versículo, porque hay tanto en este versículo que se podría dar una predicación de cada domingo de cada una de estas cosas en la cual la palabra y el Señor nos pide que seamos ejemplos. Bueno, no se trata de que uno debe vivir una vida. No se trata solo de que uno debe vivir una vida conforme a la palabra de Dios, eso es obvio. Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que ir más allá y que cada uno de nosotros debe ser ejemplo a la congregación. Pablo le está escribiendo a Timoteo como el líder de la iglesia, como el pastor de la iglesia, y le está diciendo: Timoteo, tú necesitas ser un ejemplo a los hermanos. Entendemos, por supuesto, que ahora que nosotros tenemos esta carta, no es solamente para Timoteo el llamado y el reto a ser ejemplo, sino que también es para ti y para mí. Entonces imagínate esto, y así es como nosotros debemos comenzar y sentarnos a meditar este versículo. Yo estoy llamado a ser un ejemplo. No es solamente que yo obedezca la palabra, sino que hay más. Necesito ser un ejemplo, y digo necesito porque la palabra de Dios dice que debemos ser un ejemplo. Sé ejemplo, es una orden. Entonces,
Imagínense estas personas que no tienen una congregación. La única forma de poder ser ejemplo en cualquier cosa es que otras personas te estén mirando, es que otras personas puedan estar contigo. Nosotros usamos eso mucho cuando tenemos varios niños, varios hijos, y le decimos a los mayores, sé un ejemplo para tu hermanito o para tu hermanita, porque ciertamente ellos van a tratar de hacer lo mismo. Y sabemos eso, cuando un niño grande hace algo, su hermano menor quiere hacerlo, porque quiere imitarlo. Y es en ese sentido de la familia en que nosotros debemos ser ejemplo. Yo necesito ser ejemplo para ti y tú necesitas ser ejemplo para mí. Entonces, no es algo cerrado o que solamente está enmarcado en mí solamente el ser una persona piadosa, sino que te involucra a ti necesariamente. Porque nadie es ejemplo de nadie si no hay espectadores. ¿Correcto? Eso se da por sentado. Así que aquellos que dicen ser cristianos, ¿cómo pueden obedecer este mandato? Imagínate esto. Aquellas personas que dicen, bueno, yo soy cristiana, pero nunca voy a la iglesia, o la iglesia no es una prioridad para mi vida, ¿cómo ellos entonces pueden decir, pues yo puedo obedecer este mandamiento? No es posible. No es posible. Pablo está pensando en la comunidad, la iglesia local, y le dice a Timoteo como líder que necesita ser un ejemplo, debe ser ejemplo. Yo debo ser un ejemplo, pero al mismo tiempo cada uno de nosotros debe ser un ejemplo. Y dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Al parecer Timoteo era un hombre joven, quizás comparado en la sociedad, pero quizás algunos de ellos lo veían como, no, este es muy chihuín, ¿verdad? Este es muy chihuín. Pero Pablo le dice a Timoteo que nadie tome en poco tu juventud. ¿Y cómo se hace de que nadie tome en poco tu juventud? ¿Cuál es el remedio para eso? Dice, si no, en vez de eso, si no, sé ejemplo a los creyentes. Y les da 5 áreas en las cuales cada uno, Timoteo en primer lugar, y después cada uno de nosotros debe ser ejemplo. Uno de ellos es palabra, segundo, conducta, tercero, amor, cuarto, fe, y finalmente habla de la pureza. Y el día de hoy vamos a analizar cada uno de esos aspectos. Como dije anteriormente, cada aspecto podría tener su propia predicación dominical, pero vamos a juntarlas los 5 aspectos en los cuales estamos llamados a ser ejemplo. Hermano, hermana, si yo fuera otro tipo de predicador, diría, dile al que está a tu lado, debes ser ejemplo. ¿Okay? Porque debes ser ejemplo. Pero como yo no soy de esa clase de predicadores, movámonos. Ok, primer aspecto, palabra. Palabra. Debemos ser ejemplos en palabra. ¿Qué significa eso? Bueno, entendemos que la palabra tiene poder. No esa palabra de declaración, ya lo sabemos, yo declaro que así, que allá. No ese tipo de palabra. Hemos estudiado esas cosas en esta iglesia y creo que no tenemos que llegar allá. Pero entendemos que las palabras pueden ayudar o pueden dañar a alguien. Las palabras pueden animar o destruir a alguien. Muchos de nosotros recuerdan cosas que se nos dijeron que marcaron nuestras vidas. Puede ser para bien o puede ser para mal. Pero ciertamente las palabras tienen un poder especial en la vida de la persona y puede dañar a la persona o puede animar a la persona. Como líder, Timoteo tenía que hablar bastante y Pablo le está diciendo, bueno, sé ejemplo en palabra. Pero ¿por qué son importantes las palabras? Bueno, nuestro Señor Jesucristo da la respuesta en el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Dice lo siguiente, no lo tienen que buscar, solamente quiero que escuchen detenidamente. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 45, el Señor dice lo siguiente: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón,
saca lo que es bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo que es malo. Y después dice, porque de la abundancia del corazón habla, ¿qué dice? La boca. Cuando uno habla, está hablando de la abundancia de nuestro corazón. Es decir, lo que está en tu corazón se va a reflejar en tus palabras. ¿Quieres conocer a una persona bien? Déjalo hablar. Déjalo hablar. No hables tú tanto, sino deja hablar a la persona y te vas, porque cuando uno habla, uno se destapa. Uno realmente da a conocer quién en realidad es. Solamente déjalo hablar. Santiago dice lo siguiente en el capítulo 3 también, ¿no? El agua amarga sale de un manantial lleno de amargura. Igual que las palabras, dice Santiago, las palabras de amargura salen de un corazón amargo. Eso está en Santiago capítulo 3, versículo 11. Y es lo mismo, está diciendo lo mismo. El corazón revela de una forma especial lo que somos. Y eso va a salir a la luz cuando nosotros hablemos. En otras palabras, el apóstol Pablo insiste en que algunas formas de hablar son completamente inapropiadas para nosotros los cristianos. Y esas cosas las debemos evitar a toda costa, porque tú y yo tenemos que ser ejemplo en palabra. Por ejemplo, el tipo de palabras que nosotros asociamos con ese viejo hombre son, por ejemplo, la falsedad, la ira, la amargura, la calumnia, la malicia, la charla o la conversación sucia, ¿verdad? Todo eso es inadecuado para los cristianos y daña la credibilidad de un cristiano. Y tú y yo necesitamos ser ejemplos en ese aspecto. Un hombre de Dios tiene que evitar todo ese tipo de conversación pecaminosa, y una mujer también. Eso incluye cualquier cosa que no sea una realidad. Pablo dice en Efesios 4, dice, por tanto, desechando la mentira, hablen la verdad, cada uno con su prójimo, ciertamente refiriéndose a la verdad del evangelio, pero también a las cosas que son honestas, que son verdaderos. En el mismo capítulo, Efesios versículo 29, dice, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala o ninguna palabra corrompida, sino todo lo que sea buena para la edificación según la necesidad del momento. Dese cuenta de algo. Aquí Pablo dice que no salga palabra corrompida de tu boca, sino aquella que sea buena. Pero después hay una aclaración muy importante. Dice que sea buena, ¿para qué? Para el momento adecuado, para la necesidad del momento. No siempre se tienen que decir las cosas porque no son necesarias para el momento, a pesar de que sean verdad. Un amigo me recordaba, creo que lo leyó en un libro, que cuando nosotros hablemos tenemos que primero ver si es verdad. Eso es algo muy importante. Es verdad, pero no solamente si es verdad. Si es amable, si va lleno de amor. Y lo otro es si es necesario. Porque a veces hay cosas que no son necesarias. Y el hecho de que sea verdad no quiere decir que lo vamos a decir. O el hecho de que queramos actuar con amabilidad y de verdad no haya en nuestro corazón no haya ninguna malicia. Eso no quiere decir que todo que siempre lo tenemos que decir, porque tenemos que tener cuidado que debe ser necesario, porque aquí dice, en Efesios 4:29 dice, no salga palabra corrompida de su boca, sino la que sea buena para la edificación, según la necesidad del momento. A veces hay cosas que no son necesarias, aunque son verdad, no son necesarias decirlas, porque no edifican a nadie. Dice, sea buena para la edificación. Es decir, edificación es que estamos construyendo algo, ¿no?
Mire algo que dice aquí, dice Efesios, continúa, Efesios capítulo 4, habla mucho de cómo debemos ser ejemplo de la palabra. Y dice en el versículo 31 del capítulo 4, dice, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos. Y después en la versión que nosotros tenemos dice insultos, pero yo creo que no es la traducción más correcta, ¿verdad? En la Reina Valera dice maledicencia. Porque un insulto, claro que está mal, tú estás usando tus palabras y estás diciéndole a una persona algo. Pero en ese sentido es cierto, pero aquí dice maledicencia. Maledicencia viene de maldecir. Y maldecir viene de decir mal, ¿verdad? Maldecir, decir mal. Como cristianos, nosotros no podemos estar hablando mal de las personas. No podemos. Es algo que está prohibido por la palabra de Dios, el hablar mal. De hecho, Santiago 4, ese es Pablo en Efesios, pero Santiago en el capítulo 4 dice, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. No hablen mal los unos de los otros. No solamente es hablar mal los unos de los otros, es un pecado, sino también aquellos que escuchan eso, es un pecado. Porque tú das lugar a que eso se alimente. Es como ponerle fuego, madera a la candela, al fuego, ¿no? No se debe hacer. Entonces, hermanos, tú y yo tenemos que ser ejemplos en palabra. Y una de las cosas que es en palabra es, entre todas las cosas que dijimos, ¿no? No podemos hablar mal. Nuestras palabras deben ser guardadas. Nuestras palabras deben ser puras. Nuestras palabras no deben ser corrompidas. Nosotros no hablamos como habla la gente. Nosotros no usamos expresiones como habla la gente de la calle. Con groserías. Dice Efesios 5, no quiero ir allá porque no me quiero tardar mucho, pero creo que es importante. Dice que en Efesios ya nosotros no hablamos como antes, ni estamos en esos chistes de doble sentido. Algunas personas llaman chistes rojos y reírnos nosotros de esas cosas. No, las cosas han cambiado. Nosotros ya no usamos groserías, ya no usamos palabras que antes usábamos, porque debemos ser ejemplo, ¿verdad? Para todas las personas y también para la congregación y para los hermanos. No usamos ese tipo de palabras. En base a eso, mira lo que dice Proverbios. Proverbios es muy bueno para lo que tiene que ver con las palabras, ¿no? Cuando las palabras son muchas, nos falta, ¿qué cosa? El pecado. Cuando una gente habla mucho, es muy fácil que venga pecado. Por eso el cristiano debe ser una persona bien cuidadosa, ¿verdad? En el hablar. Eso lo dice Proverbios 10, 12. Mira lo que dice el Proverbios 13:3, perdón. Quien guarda su boca, guarda su vida. Proverbios 15, 28 dice, el corazón del justo medita cómo responder, pero la boca del malvado derrama maldades. Cuando una persona es muy rápida para estar hablando, hay que tener cuidado. Y si tú eres una persona que te gusta hablar, eres hablantina, en mi familia hay muchos de esos, ¿verdad? Debemos tener cuidado cómo usamos nuestras palabras, porque se pueden usar para bendecir, pero también para maldecir. Y la Biblia dice que en las muchas palabras nos falta el pecado. Así que es una bendición que Dios nos ha dado, pero debemos usarla bien, siempre para la bien. Siempre pensamos antes de hablar. No usamos groserías, ya no hablamos de las cosas que antes hablábamos. Chistes,
que no son adecuados, que son inapropiados. Hablar de las personas. La Biblia dice, no hablemos mal de los hermanos, los unos de los otros, no hablemos mal. Y eso debe ser algo que tenemos que estar bien pendiente en nuestros corazones, porque se nos es bastante fácil hablar. Y nosotros debemos ser ejemplos en palabra, en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos. Esa es la primera parte. Segunda área en la cual Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo, y es en conducta. Ahora, nosotros sabemos que como cristianos debemos vivir una vida que debemos comportarnos, ¿no? Eso es algo importante. Por ejemplo, la Biblia dice en Mateo 5, dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino que para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Dice también, ustedes son la luz del mundo. Dice, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de la vasija, sino sobre el candelero, y alumbra todos los que están en la casa. Nosotros somos luz. Eso es cierto. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Ahora, lo que ocurre aquí es que el término conducta es bastante general, ¿verdad? Cuando uno dice, sé ejemplo en conducta, bueno, en cómo me porto, ok, pero eso abarca realmente toda área de nuestra vida. Es bastante completa esa palabra. En todo lo que hacemos, nosotros debemos tener un comportamiento cristiano, debemos dar ejemplo. Por ejemplo, nosotros debemos de ser ejemplo en la casa, en la iglesia, en el Maxipalí, en el trabajo, en el parque, en la pulpería, en la rutina diaria, en la gasolinera, en la fila del banco. Cuando uno se pone bastante impaciente, ¿no? En el partido de béisbol, ¿verdad? Cuando no va ganando el equipo de uno, o el hijo de uno no hace las cosas como uno quizás quisiese que la hiciera. Pero debemos ser ejemplo en todo momento, en todas partes, de todas maneras, con el vecino. Dios nos manda a ser ejemplo de piedad como cristianos. Ahora, la pregunta sería, ¿somos ejemplos de piedad? Los demás creyentes nos ven a nosotros y dicen, wow, yo me quiero comportar como se comporta tal persona. Yo, por ejemplo, mi tipo de letra era muy fea desde que yo comencé la escuela, ¿no? Era desastrosa, era fea, era sucia. No, la verdad a mí no me importaba mucho. Pero una vez que yo vi a uno de mis profesores en la universidad, y su letra era tan linda, tan limpia, que él fue un ejemplo para mí. Y fue porque yo vi a ese profesor con ese tipo de letra que yo propuse en mi corazón aprender como él, aprender a escribir como él estaba escrito. Porque era un hombre, y ustedes saben, normalmente los niños y nosotros los hombres tendemos a no ser muy cuidadosos con lo que escribimos y eso. Pero este hombre de verdad tenía una letra muy hermosa. Y él fue un ejemplo para mi vida en tomando las notas para su clase. Era un profesor. Y eso, desde ese momento en mi vida, quedó marcado y aprendí muchísimo. Y él ni siquiera sabe, creo, que él fue un ejemplo. Solamente que yo le vi un cuaderno de sus notas a medida que nos estaba enseñando. Entonces, nosotros en nuestra conducta debemos, en toda área de nuestra vida, como dije, es algo bastante amplio. Pero hay algunas formas en que particularmente nosotros como cristianos debemos ser ejemplos. Y yo quiero enfocarme en este momento, esta mañana, en áreas de la conducta que
nos compete a nosotros como cuerpo, como familia de la fe, como iglesia. La primera de ellas que quiero poner es que debemos ser ejemplos en estar allí. Estar allí significa ser parte, ¿verdad?, del servicio. Hacer que la asistencia a la iglesia, a nuestra iglesia, sea una prioridad importante. Y que la iglesia solo sea interrumpida por circunstancias muy inusuales. Circunstancias muy inusuales. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia debe ser la prioridad. Eso es ser ejemplo, ¿verdad? La prioridad. Por ejemplo, si un deporte nos impide que nuestra iglesia sea la prioridad y todos los domingos estamos en el juego del deporte, entonces hay que meditar ahí, ¿verdad? Uno tiene que pensar, bueno, ¿vale la pena este canjeo, este trueque que estoy haciendo? Hay que pensarlo y uno debe reflexionar para ver si ese intercambio es correcto, bien sea el deporte, bien sea cualquier cosa, bien sea el cumpleaños de mi sobrinita, ¿verdad? Bien sea la llegada de la tía de los estados. Hay tantas cosas que pueden pasar, pero yo creo que un cristiano está llamado a ser ejemplo y parte de eso es que la iglesia es una prioridad para esa persona. Por ejemplo, no dejemos de venir a la iglesia porque tenemos una tos, ¿verdad? Porque me duele la uña meñique del pie de izquierdo, ¿verdad? Yo siempre digo esto y hago la comparación a esto. ¿Faltarías a trabajo por esa misma razón? Si la respuesta es no, entonces tampoco debes faltar a la iglesia. Y porque eso nos llama a nosotros a ser ejemplo. Deberíamos terminar, si estamos en la universidad, en la escuela, las tareas el sábado. ¿Por qué? Para así tener el domingo libre y tranquilo, si eso nos va a impedir estar en la iglesia. Pero una forma en la cual nuestra conducta muestra ejemplo es que estamos allí. Somos ejemplo en eso. Tenemos la prioridad bien clara. La prioridad es que si, siempre yo digo esto, si te impediría eso, ir al trabajo, ¿no irías al trabajo por esa situación? Si la respuesta es sí, entonces lo más seguro es que te deberías quedar en la casa, ¿verdad? Si tienes que llevar a tu mamá, tu tío, tu hijo al hospital por esa situación, faltarías al trabajo y está totalmente normal, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ser ejemplos de estar allí siempre, constante. Otra área de ser ejemplo en nuestras conductas es llegar temprano a la iglesia. ¿Correcto? A mí me gusta comparar bastante lo del trabajo. ¿Está bien si llegas al trabajo 10 minutos tarde? Algunos de ustedes, yo los conozco, llegan 5 minutos más temprano al trabajo. Y está muy bien, está excelente. Súper, ¿verdad? Pero llega, como decía el jefe mío, mi primer trabajo formal, porque tengo otro trabajo, pero mi primer trabajo formal, el jefe me decía, ¿verdad? Llegar antes de la hora es llegar a tiempo, llegar a la hora es llegar tarde. Y llegar después de la hora es inaceptable. Eso decía mi jefe. Y yo creo que es verdad, su estándar de ética en el trabajo era muy grande. Y yo digo, entonces, ¿por qué no puede ser esa la ética de nuestro trabajo aquí, en la iglesia? Yo no creo que el domingo se debe estar planchando. Ahora, si usted se para a las 4 de la mañana y puede planchar
¿verdad? A las 5 y estar aquí a tiempo. Yo no se lo recomiendo, pero cada quien con lo suyo, ¿no? Pero si el domingo andaron una corredera porque hay que planchar, porque hay que lavar lo que el niño se va a poner y limpiar los zapatos y esto y lo otro, eso no te va a ayudar. Eso no es de ejemplo, porque te vas a poner en una corredera y vas a llegar tarde. Entonces no debe ser así. ¿Qué nos dice la palabra? Que seamos ejemplos. Ejemplos, tenemos que ser ejemplos. ¿Cuánto tiempo se tarda cada chigüín? Bueno, tienes que contar. Si cada uno de tus chigüines se tarda, no sé, 15 minutos porque le haces el pelo, porque lo viste, o no sé. Pero cada quien tiene que programarse, ¿verdad? Cada quien es diferente, cada quien tiene que programarse. Hay unos niños que tienen 10 años y hay que ponerle los zapatos. Para mí es fin del mundo, pero bueno, cada quien con lo suyo, ¿verdad? Cada quien con lo suyo. Pero debemos ser ejemplos en llegar temprano. Otra cosa que debemos hacer es entregarnos por completo en la iglesia. Algunos de ustedes está aquí físicamente, pero no está aquí. Y yo lo veo todo así, miren. Esta posición que yo tengo aquí, de poderlos ver a cada uno de ustedes, algunos están aquí físicamente, pero en otro lugar. Entonces, como ejemplo, nosotros debemos entregarnos por completo. Cuando estamos en la iglesia, entreguémonos por completo, ¿verdad? Prestar atención al sermón, no dormirse durante el sermón. Porque eso no es de ejemplo. Si prestar atención al sermón significa que tienes que estar tomando notas, eso te puede ayudar, quizás. Pero imagínate, o dormirte durante el sermón, ¿verdad? Bueno, pero es que me estoy durmiendo porque estoy bien cansado. Claro, porque ayer terminé de ver una película a las 11 de la noche. Por supuesto. Claro que sí, ¿verdad? Eso es no ser ejemplo. Entonces debemos estar aquí. Cuando estamos cantando, tenemos que ser ejemplos. Hay personas que solamente están mirando y algunos que están solo mirando, otros están quizás hablando, pero ¿está tu corazón entregado a la adoración al Señor? El hermano Mariano siempre nos lee un salmo, algo que tenga que ver con la adoración, pero a mí uno de los que más me gusta es que adoremos y cantemos a Dios con inteligencia. Es decir, no puede ser algo que solamente tú estás diciendo por estar diciendo, sino que hay concentración en lo que estás haciendo. Nos entregamos por completo a esta comunidad. Una de las mejores formas de hacerlo también es ser amigable, conocer a la gente, entrar en conversaciones, o dicho de otra forma, como lo decimos en esta iglesia, paracaleándose los unos a los otros. Es muy fácil estar siempre con las personas que no te hacen sentir incómodo, sino que tú tienes tu grupito de comodidad. Y ahí tú cuando termina el servicio, tú te vas a tu grupito de comunidad y te quedas ahí. Ese es el grupo que te hace estar cómodo. O no estás para el compartir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede ser difícil, y si estás, es con los tuyos, siempre con los tuyos. Hay que tener cuidado con eso, porque eso es no ser ejemplo. Estamos con nuestra familia todo, siempre. Yo no estoy diciendo que no voy a estar o que me voy a sentar con mi esposa. A veces lo hago, a veces no. Pero debe ser distintivo en nuestras vidas como cristianos, ser ejemplos a otros en que estamos aquí el día que tenemos para conocer más a nuestros hermanos, para saludar a aquellos que no conocemos, para adentrarnos, y debemos adentrarnos con otros, y debemos ser intencionales en tal cosa. Ser servicial es otro punto de la conducta. Buscar formas de servir en la iglesia, especialmente en aquellos ministerios que no tienen mucha visibilidad. Eso es importante para nosotros. Debemos ser ejemplos en el servir. Y si yo te preguntase, ¿no? ¿En qué forma sirves a los santos de tu iglesia? ¿Cuál es el ministerio en el cual tú sirves a los santos en tu iglesia? La semana que viene vamos a hablar un poquito más de eso, porque Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que Dios te ha dado. Y vamos a entrar un poquito en detalle acerca de eso, ¿no? Pero ¿cuáles son las formas en las cuales tú sirves aquí en la iglesia local? O simplemente haces algo cuando se te manda a hacer algo.
Hay gente que es bien dispuesta. Hay gente que tú le dices, recógeme allá, me recoge allá. Recógeme aquí, me recoge aquí. Hay gente bien dispuesta a hacer eso. Pero si nadie te dice nada, ¿estás dispuesta a servir? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tenemos que ser ejemplos. Siguiente palabra. Dice, seamos ejemplos en palabra, seamos ejemplo en conducta y ahora seamos ejemplo en amor. Bueno, no debemos sorprendernos porque la lista de Pablo incluye también la palabra amor. El mismo Pablo dijo en 1 Corintios, ahora pues permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es ¿qué? El amor. Mire, ustedes vean lo que dice, permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Mire, el amor es un rasgo que caracteriza al cristiano. Primera de Juan dice, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor. 1 Corintios 16, 14. Y a mí me sorprende mucho porque la palabra amor lo usamos bien desligado del sentido que es. Yo he escuchado a gente muchas veces decir, yo lo amo en el amor del Señor. Y a ver, eso ya hasta me parece como que cliché, como que ese dicho no sirve para nada en verdad. Para nada sirve, bien barato. Yo lo amo en el amor del Señor, hermano. Ajá. Pero yo necesito que me amen en el amor verdadero, en el amor de la Biblia. Porque eso que usted dice, amo en el amor del Señor, eso... Ahora, ¿de qué clase de amor está hablando Pablo? Está hablando de un amor ágape. Es ese amor donde hay una estima, un afecto, una consideración, una preocupación. Y eso es importante. El amor no es solo una emoción. Hay gente que dice, y yo estoy en totalmente desacuerdo, que el amor no es una emoción. Yo estoy en desacuerdo. Porque el amor, yo diría, no es solo una emoción. Es más que eso. ¿Sí me entiende? El amor puede ser una emoción, pero esa emoción te va a llevar a algo más, te va a llevar a una acción. Y de esa forma es como se evidencia el amor. Pero claro, yo entiendo también que esta sociedad ha levantado de una forma tan grande el sentimentalismo. El amor no es sentimentalismo. Eso sí es diferente, ¿verdad? Eso es muy diferente. Pero el amor es una emoción que, cuando yo te digo que tú te casaste con tu esposa o que te enamoraste de tu esposa, tú tenías una emoción. Yo espero y aspiro que haya una emoción. Porque no nos enamoramos simplemente con un corazón frío y robótico. El amor no es solo una emoción, pero es parte de la emoción. Ahora, no es emocionalismo, que es diferente. Bueno, yo hago esto porque siento hacerlo o porque no siento hacerlo. Bueno, eso no tiene nada que ver si sientes o si no sientes. Solamente tienes que hacerlo. ¿Cuántos de ustedes se levanta en la mañana y dice, hoy no siento ir para el trabajo? Pues quizás lo piensa, es cierto, quizás lo piensa. O quizás usted dice, hoy no siento ni quiero ir para el trabajo, pero le aseguro algo, usted se levanta y va al trabajo. Quiera, sienta o no importa. ¿Por qué? Porque usted tiene una responsabilidad. Pues lo mismo ocurre con nuestras relaciones. No tienes que decir, bueno, que siento, que no siento. No me interesa si sientas o si no sientes. Tienes que hacer lo que la palabra de Dios dice. La medida, hermano, la medida última del amor no es lo que sientes por los demás, sino lo que haces por ellos. Lo que haces por ellos. ¿Verdad? La preocupación de Pablo era que Timoteo sintiera amor verdadero por los que estaban a su cargo, de una forma
necesario. Ahora, ¿por qué lo ponía ahí Pablo? No es fácil amar. No es fácil amar. El amor todo lo cree, todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre. Es difícil amar. De hecho, tú tienes que considerar al otro superior a ti mismo. Y como nosotros, el 99.9% de las veces nos consideramos superiores a los demás, ¿verdad? Amar debe ser un amor sacrificial. No es fácil muchas veces amar, especialmente a las personas con las cuales yo no me la llevo bien, ¿verdad? Hay unas personas con las cuales tú te la llevas buenísimo. Ay, yo lo amo. Yo la amo. Nos encanta estar juntos. Bueno, está bien, eso no está mal, ¿verdad? Eso es algo parte de la vida y de la normalidad de la sociedad. Pero nosotros debemos ser ejemplos en amor, en la iglesia, en todos lugares. Y eso significa muchas cosas. Es darnos por los otros. Y para eso debemos ser humildes. Debemos ser humildes. Mis hermanos, cuando amamos, damos evidencia de nuestra salvación. Pero no estoy hablando de amar a los que te caen bien, sino amar a los que te caen mal. Porque imagínate, Cristo te amó y me amó a mí cuando nosotros deberíamos caerle mal a Él en gran manera. ¿Por qué? Porque éramos rebeldes. Porque íbamos en contra de su palabra. Pero sin embargo, Él nos amó, Él extendió su amor. Y si tú no sabes o no puedes extender amor hacia los otros, debes tener cuidado si eres salvo o salva o si no lo eres. Porque cuando Dios cambia el corazón, tú extiendes amor a tus enemigos. Y si yo te digo, bueno, ¿tienes un enemigo aquí? No, entonces extiende amor. Aquellas personas que tienen dificultad en amar a su esposa o a su esposo. Bueno, déjame preguntarte, ¿es tu enemigo o tu enemiga? No, entonces ámalo. Porque inclusive, si fuese tu enemigo o tu enemiga, la Biblia te manda a que lo ames o a que la ames. Así de radical es el mensaje de Cristo. Y mis hermanos, para eso necesitamos al Espíritu Santo. Yo no sé quién de ustedes puede hacerlo, pues sin el Espíritu Santo estamos perdidos aquí. No vamos a poder hacer absolutamente nada, ni vamos a poder llevar esto a cabo. Es en el poder del Espíritu Santo. Es algo sobrenatural. No se puede hacer naturalmente. Por eso es que es evidencia de que Dios ha hecho algo en nuestros corazones. Cuarto, la fe. Debemos ser ejemplo en fe. Mis hermanos, aquí el griego, la palabra fe, puede tomarse de dos maneras. Una es la fe, que es el conjunto de verdades que nosotros debemos agarrar y aguantar y permanecer firmes. Pero la otra, la segunda forma de entender la fe es la fidelidad. Es cuando nosotros decimos que una persona es fiel. En inglés es más fácil porque en inglés la palabra fe se dice faith. Así se dice en inglés, faith. Y cuando una persona tiene fe, se dice tiene faith. Pero cuando una persona es fiel, se dice es faithful. Faithful. Faith y después full, que está lleno de fe. ¿Se da cuenta? Entonces, en inglés, cuando se usan esas palabras, es mucho más fácil porque uno las relaciona más rápido. Pero en el español tenemos la palabra fe y tenemos la palabra fidelidad. Aunque viene de lo mismo, fe de fide y fidelidad de fide. Y ahí va la cosa con la cuestión de las palabras, ¿no? Pero en inglés, lo que le quiero decir es más fácil. En inglés es fe y en el otro es lleno de fe. Faithful. Lleno de fe. Y la cuestión es que nosotros no tenemos que separar esas palabras. Bueno, será fe de las doctrinas que yo debo agarrarme y mantenerlas firmes y así debo ser un ejemplo, o debo ser ejemplo en el hecho de que yo soy fiel en las cosas de Dios. Bueno, ambas. No tenemos que agarrar una o la otra, podemos ponerlas juntas. Ambas son importantes.
la fe, decía el autor Spurgeon, que la fe es creer que Dios es lo que dice que Él es y que hará lo que se ha comprometido a hacer, y luego nosotros debemos esperar lo que Él dice. Ciertamente Pablo quería que Timoteo fuese un hombre de fe, y esa fe lo va a llevar a él a ser fiel, y él debe ser ejemplo en eso. Nosotros debemos ser fieles en las cosas que hacemos, correspondiente a Dios, a la palabra de nuestro Señor, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene la fe? Del oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, sería imposible que una persona pudiese ser ejemplo en fe si no conoce la palabra de Dios. Por eso es que nosotros, dele, y usted va a decir, ahí va otra vez el hermano Javier, ¿cómo está tu disciplina de la lectura de las Escrituras? Muéstrame tu semana, a ver cuán fiel eres estudiando, leyendo, meditando en la palabra de Dios, y yo te puedo decir cuán fiel eres y cómo de ejemplo puedes ser a tu vida. Y esto se va a notar en la semana, mis hermanos. Se va a notar. Se va a notar el domingo, también se va a notar. Porque si tú estás estudiando la palabra y tú sabes que tú debes ser ejemplo en fe y en fidelidad, y has estado meditando acerca de varias cosas, Dios te va a ayudar en eso. ¿A qué? A ponerlo en práctica, porque vas a poder ser ejemplo. Vuelvo y repito, nadie puede ser ejemplo en un lugar donde no hay nadie. La vida cristiana no se vive en solitos, ¿verdad? Como algunos quieren pretender que se hace. Es una mentira. Si tienes un amigo o una amiga que dice que eres cristiano y no va a la iglesia, debes seriamente reprender en amor a ese hermano o a esa hermana, porque ciertamente está en pecado. No le creas la mentira de que no, sí, yo soy, no, pero es que hay tantas cosas en la Biblia, una y otra vez, puedes ver en la Biblia, que nunca es ser cristiano es algo solo, estar allí nomás. No, implica una comunidad de fe, y eso es importante, una comunidad de fe. Entonces, ¿te estás fortaleciendo en tu fe por el creciente conocimiento del carácter y de las obras de Dios como Él lo enseña en su palabra? Si no lo haces, hermano, hermana, estás fallando y necesitas ser ejemplo. Ejemplo. Mira, a veces se me ocurre porque uno dice, ¿estás leyendo la Biblia? Sí. Y entonces tú comienzas a indagar un poquito más, ¿no? ¿Y cómo vas con tu plan? ¿Tienes un plan? Sí, tengo un plan. Ahora, el plan puede ser que cada día pongo en mis estatus un versículo. No está mintiendo esa persona. Está leyendo la Biblia, ¿verdad? Entonces, y también tiene un plan, pero eso no es de lo que yo estoy hablando. Nosotros estamos hablando del estudio y la meditación de la palabra del Señor para llegar a conocer de una forma más profunda a Dios, de manera que podamos ser ejemplos. ¿Estás enseñando la palabra a tus niños? ¿A tus hijos? Varón, hombre, casado. Es algo muy importante. Pues la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. El Señor nos ha dado lo que tenemos que hacer, y nosotros debemos ser de ejemplos, mis hermanos. Siguiente palabra, pureza. La pureza. ¿Cómo ser un ejemplo en pureza? ¿Y qué implica una vida ejemplar en la pureza? Principalmente, Pablo está hablando aquí de la pureza sexual. Y nosotros, como cristianos, debemos ser ejemplo en estas cosas. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, Pablo le dice a Timoteo, huye pues de las pasiones juveniles. Y le dice, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que invocan al Señor
con un corazón puro. La pureza y ser ejemplo en pureza implica varias cosas, ¿no? Por ejemplo, las manos, nuestras manos deben ser puras. Las manos simbolizan todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser. No debemos tomar acciones físicas que expresen en nuestra vida lujuria o que expresen codicia malintencionada, ¿verdad? Especialmente lo que es la lujuria, sino que debemos tener cuidado en eso y debemos poner fin a el pecado y agarrar una vida de rectitud. Pero otra cosa en pureza es también un corazón puro, porque quizás una persona no efectivamente hace algo con sus manos, que significa todo su cuerpo, pues con sus pies. Quizás a esta persona nadie le puede ver haciendo eso, pero nuestro corazón necesita ser puro también. A final de cuentas, de lo que hay en el corazón va a salir lo que uno hace, ¿verdad? Con sus manos. Pues debemos buscar ser ejemplos de un corazón puro. Las acciones que cada uno de nosotros tomamos es un reflejo de eso. ¿Cuáles son los deseos de tu corazón? Tus anhelos. Eso se va eventualmente a manifestar en la vida. Bueno, debemos asegurarnos nosotros como cristianos de estar anhelando lo que es bueno, lo que es recto, lo que es santo y lo que es puro. Es una disciplina en nuestro corazón que debemos buscar hacer. No solamente unas manos puras, un corazón puro, pero también una mente pura. Para tener un corazón puro y una mano pura, primero tenemos que tener una mente pura, ¿verdad? Por eso nosotros debemos tener cuidado con lo que permitimos que venga a nuestra mente, con lo que vemos, con lo que leemos, con lo que escuchas, ¿verdad? Y debemos cambiarlo, debemos entrenar nuestra mente, disciplinar nuestra mente. Pablo decía, todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es digno de elogio, si hay alguna virtud y algo digno de alabanza, piensa en estas cosas. El cristiano debe ser muy disciplinado en lo que pensamos. Debemos tener cuidado. Todo entra por la mente. Todo entra por la mente. Nadie hace algo si primero no vino a su mente. Porque nosotros no somos animales que hacemos las cosas por instinto. No. Uno lo pensó primero. Y después eso viene a tu corazón y eso te lleva a una acción. Entonces entendemos que la pureza no solamente consiste en acciones que son puras, por supuesto, sino que también implica que hay un corazón puro y hay pensamientos que son puros. Un autor describía y decía lo siguiente: cada palabra, cada mirada, sí, y cada pensamiento deben estar guardados para que Satanás no se aproveche y para que ni siquiera se levante un aliento de escándalo en contra de nosotros. Ahí está el estándar de Dios. Ni siquiera el más mínimo susurro de escándalo. Algunas preguntas para reflexionar son: ¿cuál es tu lucha cuando se trata de la pureza? ¿Cuál es tu lucha? ¿Qué acciones estás tomando para combatir este pecado y volver a la santidad? ¿O a quién has acudido para que te ayude en esta lucha a través, digamos, de la conversación y de la oración? Debemos ser ejemplos como cristianos, como dice el primer versículo, ¿no?, que leímos. 1 Timoteo 4:12, debemos ser ejemplos en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Y necesitamos que nuestros hermanos y nuestras hermanas nos digan si estamos siendo ejemplos o no. Si yo te dijese cuáles áreas de tu vida piensas que no estás siendo ejemplo, bueno, yo creo que si eres honesto contigo mismo puedes conseguir algunas de esas áreas. Pero también tenemos a nuestros hermanos aquí, a nuestras hermanas, para que nos ayuden a ver
si somos ejemplos o no. A veces puede ocurrir como cuando uno le pregunta a una persona si se va al cielo, se va para el infierno. La mayoría de las personas, en mi experiencia, 99.99% dices, claro que me preocupa. Pero la segunda pregunta es diferente, porque la segunda pregunta es, ¿te preocupa eso de tal manera que te va a llevar a una acción, que te va a ayudar a hacer algo? Y la respuesta es no, no me preocupa tanto. Hay preocupaciones que no te dejan dormir. Y hay preocupaciones que tú estás preocupado, pero puedes dormir tranquilo. Pero hay preocupaciones que no te dejan dormir. La preocupación de la salvación debe ser una que no te debe dejar dormir. Y la preocupación de ser ejemplo también debe ser una que nos debe llevar a no dejarnos dormir. Por eso nuestros hermanos y nuestras hermanas están aquí, para ayudarnos. Ahora, si no te gusta, que te digan, oye hermano, aquí necesitas ser ejemplo en esta área. O aquí hermana, esta área. O que vengas debemos ser ejemplo de esto. Debemos ser ejemplos en varias cosas. Si no te gusta, ¿verdad? Oye, ¿por qué vamos a ser ejemplo en palabra? No, así es que yo digo las cosas. Yo soy Rodríguez. Y los Rodríguez decimos las cosas así. Viene de herencia, así soy yo. No, pero es que tienes que decirlo así o asado. Es que yo soy Rodríguez. ¿Verdad? Entonces yo le echo la culpa ¿a qué? A mi ADN y no asumo mi responsabilidad como cristiano. Pues, las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Todo ahora es hecho nuevo. Todo es hecho nuevo. En la familia de mi mamá, la mayoría de las mujeres como que se volvió, al final de sus vidas, como que se volvió así, no estaban normal, ¿verdad? Y mi mamá, nacida, supongo, en una iglesia pentecostal, yo rechazo eso, yo soy, ¿verdad?, nueva criatura y yo rechazo eso. Pues ella en su forma de decirlo, ¿verdad? Pero lo que ella estaba diciendo es que ella era de otra generación. Eso que había pasado con todas sus familias, las mujeres de su familia, ella rechazaba esas cosas. No, yo tengo un nuevo ADN que se llama el ADN de Cristo. Por esa razón, no es que en palabra, en conducta, no, pero es que así yo soy. Así es que yo me comporto. Es que no, tenemos que ser ejemplos de conducta. En amor, no, pero es que yo no soy tan así como que eso de amor y de esas cosas. Bueno, sabemos que no son emoción, pero tampoco es un robot. No somos robots, ¿no? Especialmente nosotros los hombres, ¿verdad? Y por favor, hermanas, por favor, no le digan a sus esposos, estás haciendo eso porque te lo dijeron, o porque lo leíste, porque por lo menos lo estamos haciendo, ¿verdad? Y ahí vamos aprendiendo. Es como que aquella persona que no se sabe reír. Bueno, aprenda, ríase, ponga la boca así, los músculos se ponen así. Y quizás no parece muy natural, pero sí les digo algo, al tiempo se va aprendiendo y se va a hacer natural. De lo mismo hay que enseñarle a nuestros hijos. A mí no me importa si estás disgustado o no estás disgustado, usted se ríe y punto, ¿verdad? Al momento que pase el tiempo ya lo va a hacer de forma natural. Eso es un concepto no mío. C.S. Lewis decía eso, ¿no es cierto, amor? El autor. Conducta, amor, fe y pureza. En esas cosas, mis hermanos, nosotros debemos ser ejemplos. Y debemos ser retados. Espero que el día de hoy, el texto del día de hoy nos haya retado. ¿Verdad? Si a alguno de ustedes les pareció a esto como que yo estuve mirando su semana, pues le doy gloria a Dios. Que en esta iglesia no se predica lo que yo quiero, sino lo que el texto sigue. ¿Verdad? Lo que el texto sigue. Así que yo no tengo la culpa. Yo solamente soy el mensajero. ¿Verdad? No el que escribió la carta. Yo solamente entrego la carta. Pelee si tiene que pelear, discuta si tiene que discutir con el que escribió la carta, no con el mensajero. Yo soy el mensajero. Yo no me hago responsable de lo que diga la carta. Pero seamos ejemplos y busquemos ser ejemplos en nuestra vida. Vamos a orar. Señor Padre, no podemos hacer nada de esto si no tenemos a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Es algo sobrenatural. Yo
Yo no pretendo, Señor, y también entiendo que por nuestras propias fuerzas no podemos ser ejemplos, mi Señor, en palabra, en conducta, en fe, en amor y esperanza. Pero te ruego, Señor, que nos ayudes como hijos tuyos a crecer en estas áreas de nuestra vida y a que nuestros hermanos nos ayuden para que seamos ejemplos, Dios, en nuestra vida. Sea tu nombre, Dios, glorificado, que podamos seguir creciendo, Dios, en ejemplo, porque es en Cristo que nosotros podemos y es a Él a quien nos debemos parecer, porque es nuestro ejemplo, nuestro mayor ejemplo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.